Bueno, para empezar, la gráfica que debemos de hacer es para obtener el valor de este, de S, ¿verdad? De la Ah, ecuación. así es. Ok, les voy a proyectar, déjenme ver. Ustedes tienen estos datos, ok, en realidad, ¿correcto? No, son otros. Fueron dando lo que fueron midiendo, ok. En realidad no era L menos L0, lo que ellos pusieron aquí. Ujú. Entonces, ahorita vamos a ver qué datos deben de tener ahí. Y lo que ustedes tienen que graficar es esa diferencia, L menos L0 y pues la relación T menos esa diferencia. ¿Qué es lo que van a tener? Pues una pendiente. No necesariamente les va a dar una pendiente, seguramente cuando ustedes lo grafiquen, pues verán algo más o menos así, a lo mejor ustedes tendrán que pues buscar la pendiente en pues algunos de los datos, ¿ok? A lo mejor les da les da pues de repente ven que aumenta y a lo mejor se está manteniendo, pues igual ahí vamos a sacar entonces pues la pendiente que tendríamos, ¿ok? Esa pendiente pues es precisamente esa. Y con esa S ustedes van a tener que despejar para poder obtener el coeficiente de difusividad. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Esa pendiente Ahora, puede dar un valor negativo? pero si diera un valor negativo tendría que, bueno, la van a considerar como un valor absoluto, porque nosotros no podemos tener un coeficiente negativo, ¿no? Ok. Ujú. Si no, pues ahí con el tratamiento, por eso es importante también que vayan viendo pues todos estos datos que van a ir obteniendo, pues de qué forma se van a ir haciendo positivos, ¿sí? ¿Ok? De tal manera que el coeficiente que ustedes determinen tiene que ser un valor positivo, ¿sí, chicos? Ahora bien, vamos a regresarnos a sus datos, ¿ok? Esto que estamos aquí teniendo, bueno, pues o ya sea que sean milímetros o sean centímetros, no sé cómo lo hayan considerado. Si ustedes observan, pues este sería su valor inicial, ¿ok? Ese valor inicial, entonces, ¿en quién se convertiría? En L. ¿En L o en L0? ¿Cómo? Es que ya no entendí, profe. Sí, porque con estos datos, esto es lo que ustedes les dieron, ¿correcto? Esto es lo único que ustedes tienen. Entonces nosotros tenemos que sacar la diferencia L menos L0. Hace un momento les dije, estos datos que tienen ustedes aquí no son L menos L0. No, es solo la medida del que iba marcando el meñisco, ¿no? Eh, Exactamente. Entonces, este valor le Ese pueden valor mencionar sería L. L o L0. Bueno, es que por lo que vi en la práctica, L0 sería el tamaño total de nuestro tubo, ¿no? Ok, L0 sería el tamaño, pero acuérdense, nosotros qué vamos a ir viendo, vamos a ir observando cómo va a ir disminuyendo, ¿correcto? Entonces, la distancia total, pues aquí ahorita no la tendríamos. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa diferencia? Si ustedes se dan cuenta,
considerando este como nuestro L0, porque sería la distancia de inicio, ¿ok? Si nos vamos aquí, sería esa distancia donde está comenzando y lo que queremos ver es cómo fue cambiando ese valor. ¿Sí queda claro, chicos? Profesora. Ujú. Entonces, para que con estos datos nosotros podamos determinar pues esa diferencia que va a existir, pues podemos marcar esto como nuestro L0. Si a cada dato que aquí tenemos le vamos restando este L0 que acabamos aquí de definir, ¿qué valores vamos a obtener aquí en esa columna, chicos? A ver, calculen los valores y díganme qué valores obtendría. La fila sería 0. Ujú, En la segunda sería 0.3. ok, En la segunda 0.5, ujú, 0.6, sí, 0.9, ok, 0.11, ujú, 0.13 sí, y 0.15. ok. Este sería 1.15, ¿no? 1.1 y 1.3, Ah, sí, perdón. ¿sí? Ok. Entonces tendríamos estos datos. Ahora sí, con estos datos que tenemos, vamos a calcular Y. Para que ya tengan ustedes los datos que necesitan para poder determinar esto, chicos. ¿Sí? El segundo 2, Ujú, el siguiente 2.4, sí, el siguiente 3, ok. el otro me da de 2.67. Ujú, No, el siguiente puso 32.67. ok. Ujú. No. Después de 2.4 sigue el 3. Ah, ok. Ah, me salté uno. Ahora sí, 2.67. 2.73. Ok. 2.77 Ujú, y 2.8. y 2.8. Ok. Entonces, esto es lo que ustedes van a graficar. Y de ahí va a salir su pendiente. Ujú. Y pues ya tendrán que hacer el tratamiento de esto para que ustedes puedan calcular pues el valor del cociente de difusividad. Profesora, entonces, para poder obtener el coeficiente de difusibilidad en esta recta, ¿vamos a ajustarla para que toda sea recta o nada más en determinados puntos en donde se vea más recta, tomamos esos puntos para poder obtener la ecuación? Eso justo lo segundo. Van a tener que identificar pues cuáles son los puntos en los que pues se va a estar comportando linealmente. Como les mencionaba, la mayoría de los datos que, bueno, cuando ustedes hagan su gráfica, van a observar que pues estos van a tener, a lo mejor comienza a haber un pequeño aumento, ¿ok? Y de repente comienza a haber una pendiente. Entonces, justo donde ustedes observan la pendiente, pues esos son los puntos que ustedes utilizarían para poder obtener su ecuación. Ujú. Y ahí pues poder sacar esa pendiente. ¿Qué deben de cuidar aquí? Pues obviamente las unidades. Ojo, porque las unidades que tenemos aquí, pues que son kilosegundos por milímetro y milímetro, ¿ok? Las unidades de su coeficiente de difusividad, ¿cuáles deben de ser, chicos? Sobre metro cúbico. Ok, kilomol de un coeficiente de difusividad, ¿estás seguro?
o difusividad. ¿Cuáles son las unidades de DAB? A ver, Metros cuadrados por segundo. metros cuadrados por segundo, así es. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a tener que revisar? Pues las unidades con las que ustedes van a obtener esta pendiente. Porque ustedes, pues hay que ver, ¿no? Esa pendiente la debo de tener en unidades de metro y de segundo. Ujú. Entonces, para que lo consideren a la hora que ustedes van a estar, pues dando el valor de ese. Ujú. Y ya que tengan ese, pues entonces ahora sí obtienen el coeficiente de difusividad, que sería ese coeficiente que tendríamos experimental. Ya con el coeficiente experimental, pues ahora sí ustedes van a utilizar la ecuación de Wilkie-Lee, ¿ok? Para poder obtener el coeficiente de difusividad teórico. Y en bibliografía tendrán que investigar el coeficiente de difusividad de la acetona en aire, ¿ok? Entonces recordemos que pues a lo mejor por ahí lo encontramos en alguna, en alguna, en alguna literatura, encontramos alguna tabla donde pues venga ese valor del coeficiente de difusividad y pues ya podemos utilizarlo. A lo mejor obtenemos el coeficiente de difusividad de la acetona en aire a otra temperatura que no sea pues a la que trabajamos, que fue de ¿cuánto? ¿Cuánto fue la temperatura que trabajamos, chicos? 28, pero lo era lo que marcaba el aparato. Sin embargo, teníamos que considerar que eran 2 unidades por debajo de la lectura, o sea, 30. En este caso, pues serían 30, así, tal cual. Ok, entonces la temperatura que ustedes van a considerar va a ser de 30, ¿ok? Entonces, cuando ya sea que a lo mejor lo encuentran en tablas, ese coeficiente a una temperatura de 25, pues entonces ustedes utilizarán su relación de coeficiente de difusividad y temperaturas que pues ya vieron en teoría, ¿ok? Para poder determinarlo pues a la temperatura que queremos. ¿Sí, chicos? Y pues tienen que entregar pues obviamente la tabla con los datos que se trabajaron, tienen que entregar pues la ecuación, bueno, su gráfica, donde pues aquí obtendrán ustedes su ecuación para ver cuál es el valor de la pendiente y hacer todo su desarrollo, ¿ok? Ustedes tienen que obtener aquí pues un valor de la concentración total, un valor de la concentración de A, tienen que determinar la concentración del componente B, media logarítmica, pues también cuál es la densidad, cuál es el peso molecular, ¿ok? Para que, bueno, pues ustedes puedan sustituir en el despeje del coeficiente de difusividad. ¿Sí, chicos? Entonces, y aquí, pues, lo más importante siempre es que ustedes vayan haciendo su análisis de unidades, pues, para que vean que efectivamente llegan a las unidades correspondientes, chicos. ¿Ok? Sube su documento. Los demás tienen que indicar quién es el responsable de haber subido el reporte y quiénes son los integrantes de su equipo, chicos. ¿Ok? Entonces, todo eso, pues, lo tomo en cuenta para la calificación. Profesora, yo sí tengo otra duda. Y dígame, Por ejemplo, ¿ya nos escuchó? el cálculo de CA, la práctica nos indica que es la presión de vapor de la acetona en condiciones Ajá. estándar sobre la presión atmosférica, que Ajá. en este caso es a nivel del mar.
pero nuestro experimento no lo estamos llevando bajo esas condiciones. Entonces, mi duda es si debemos de utilizar esas condiciones que vienen ahí marcadas o debemos de utilizar la presión atmosférica que está aquí en la Ciudad de México. Pues lo correcto sería que le hicieran a la presión de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces ahí, y de hecho, pues como aquí la ecuación nos marca que utilicemos esa presión total, podemos utilizar la de la presión de la Ciudad de México, ¿ok? De todas maneras, si ustedes, lo voy a dejar pues a su elección, si ustedes deciden hacerlo a la presión de una atmósfera, pues tienen ahí que indicarlo, ¿ok? Y tendrán que justificar por qué están utilizando ya sea la presión atmosférica de una atmósfera o la presión de la Ciudad de México, ¿ok? Nada más Oh, ahí me lo comentan. ok. Sí, muy bien. Ajá, muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Algo pues reportado en bibliografía, chicos. Entonces, siempre que hacen ustedes una discusión comparando, pues obviamente tendrán que indicar pues cuál es la fuente, ¿no? En la que ustedes se están basando. La doctora Flor me comenta que ya está por conectarse, chicos, entonces la vamos a esperar. Sí, para que teníamos que trabajar a la temperatura del fluido libre. Entonces yo les compartí, les dije en ese momento, les comparto las propiedades y les comento, cuando es aire o agua, pues hay que sacar las propiedades de tablas. Y se los compartí para que pudiéramos hacerlo un poco más rápido, si mal no recuerdo, y les pedí que corroboraran estos datos. Espero que lo hayan hecho, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto entonces calculamos número de Reynolds, que está acá, si recuerdan esa parte. Chicos, y con eso comparamos este resultado con el intervalo que nos está dando como una condición para poder utilizar la ecuación. También calculamos el número de Prandtl, aquí está, y lo comparamos y vimos que sí está dentro del intervalo. Y vimos un tercer término, que era un factor de corrección por viscosidad, y ese no lo estamos tomando en cuenta porque el fluido que tenemos no es viscoso. Entonces, nada más quedaba el calcular el número de Nusselt promedio. ¿Lo hicimos o lo hicieron? ¿Había quedado de tarea? Creo que ocupé una ecuación que no era. Ok, Lo corroboro. ok. ¿Eso qué es? ¿El Nusselt promedio? No, aquí está abajo. ¿Sí ven mi pantalla con la presentación? A ver, ¿cómo se hace esta operación? Tenemos todo lo que está en el paréntesis. Son dos multiplicaciones. Reynolds elevado a la 0.5 multiplicado por 0.4 y luego número de Reynolds elevado a las 2 tercios multiplicado por 0.06. Eso lo suman y lo multiplican por el número de Prandtl elevado a la 0.4. Y a todo eso le suman 2. Revisen cómo hicieron el cálculo. ¿Ok? Me da similar al que tiene ahí. 178. 177.57. Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias, Carlos, ¿verdad? A mí igual, profesora. Ok. Muchas gracias. ¿Quién habló? Yo, profe, Carla Rivero. Ok, gracias. Es que en una parte veo y en esta otra no. Me cuesta trabajo ver dónde andan. Ok. Bueno, pues entonces, a ver, si ya tenemos ay, se cambió. No, adelante. Ok, ya tenemos ahora el número de Nusselt.
El objetivo de encontrar el número de Nusselt, pues es de aquí, de la definición de Nusselt, despejar HQ, que es el coeficiente convectivo. Entonces, de esta fórmula nosotros debemos de recordar esta L gruesa, si alcanzan a ver bien déjenme hacerla más grande. Esta L, que está diferente, pues es para destacar que es la dimensión característica de cada sistema. En este caso, el sistema que tenemos es una esfera y entonces eso se sustituye por un diámetro externo. De hecho, lo voy a poner aquí. Entonces, para nosotros sería un diámetro externo, la dimensión característica del sistema, y procedemos entonces a calcular HQ promedio. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, realicen esta parte y ahorita lo corroboramos. 31-21. Ok. Bueno. Demos un poquito de tiempo para que los demás también corroboren. Unos 2 minutitos. 1. Me avisan, por favor. Profesora, a mí me dio igual 56.312107. Ok. Gracias. Sí, profesora, igual a mí. También me dio lo mismo. De acuerdo. Ok. Bueno, pues entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos piden en este ejercicio? ¿Con esto terminamos todo? Nos pide el coeficiente promedio de transferencia de calor. Entonces es ¿no? Esto es lo único que nos pide para el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Déjenme ver entonces, ahora nada más vamos a checar. Déjenme ver si lo tengo aquí. Este es otro. Y entonces, espérenme tantito. HQ para transferencia de calor, pues también lo tenemos para transferencia de masa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo están ustedes de tiempo, chicos? Convectiva. Es muy parecido a lo que vimos. Miren, les doy la explicación y les envío información, pero es importante ver cómo se hacen los ejercicios, ¿ok? Trabajamos con las correlaciones que ahorita ustedes están utilizando, las vamos a trabajar para transferencia de masa. Pero en este caso, tenemos que hacer algunas consideraciones, tenemos que revisar unas analogías, ¿ok? Entonces, bueno, voy a comenzar a hacer la explicación. No sé si estén grabando para que entonces me vaya todo corrido. Tenemos aquí un equipo de transferencia de masa, es pequeño, lo vamos a considerar de esa manera. En la parte de aquí abajo donde está mi cursor, tenemos el equipo que consta de 2 partes. La que está color rosa viene siendo un sólido que tiene un componente que es soluble, el cual se va a solubilizar estos componentes con el fluido que va a pasar en la otra parte del compartimiento. Se ponen en contacto. Donde está la flecha, pues indica el área de contacto entre el sólido y el agua. El agua se va a introducir a este equipo de manera constante a una temperatura en particular específica, pero va a mantenerse constante. Este equipo lo vamos a representar en 2 dimensiones ya aquí arriba. Seguimos teniendo la parte rosada, que es un sólido, digamos, puede ser un bloque de azúcar, y se va a disolver en contacto con el agua, ¿ok? Tenemos una zona donde se disuelve ya el azúcar y se va a comenzar a difundir en el volumen de agua. De este otro lado, pues no vamos a tener todavía nada de concentración de azúcar. Resulta que cuando entra el agua a este equipo, el equipo es muy pequeño. Entonces, a pesar de que hay un flux del componente soluble, no da tiempo a que cambie la concentración del agua de su entrada a la salida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque es muy rápido ese
ese tiempo de contacto. Si nosotros examinamos lo que es el perfil de concentración para ese caso, seguimos viendo aquí el bloque del sólido con el componente soluble y aquí se va a mantener la concentración constante. Al contacto con el agua, pues la zona que tenemos adyacente al sólido, ya habíamos visto que se forma una capa límite y la primera parte, la que es completamente adyacente a ese sólido, pues va a tener una subcapa laminar. Y en esa subcapa laminar lo que vemos con el perfil de concentraciones es que ocurre el mayor cambio. Hay un mayor gradiente de concentraciones. Conforme se aleja uno de este sólido, pues ese gradiente va siendo menor, va siendo cada vez menor, hasta llegar a un punto en que ya no hay transferencia, digamos, ya en este punto ya no hay una diferencia de concentraciones. Entonces, este sería el perfil de concentraciones para el equipo pequeño. Aquí abajo están unas flechas representando el espesor que tiene la película, haciendo hincapié en la subcapa laminar, que es un área, una distancia muy pequeña a la que se recorre, y ya después viene otro espesor. Se dice que en la subcapa laminar es donde ocurre la mayor resistencia a la transferencia. ¿Ok? Y aquí es donde podemos aplicar directamente la ley de Fick, porque es donde predominan los mecanismos de transferencia molecular. Ya cuando pasamos a la subcapa de transición o turbulenta, en transición, pues todavía puede haber algunas partes de transferencia molecular, pero ya comienzan a haber remolinos. Y ya en la parte de la subcapa turbulenta es completamente grupos de moléculas que están transfiriéndose. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos sobre la transferencia de masa? Pues si hablamos de un flux, bueno, en este caso más bien sería la velocidad másica, pero ya con turbulencia o de manera convectiva, nosotros tendríamos un cambio de concentración entre una resistencia total de la película, pero es una resistencia combinada. ¿Se acuerdan cuando vimos transferencia de calor convectiva? Pues yo también les decía, debe de haber ahí una resistencia combinada. ¿Por qué? Porque en la subcapa laminar tenemos todavía el mecanismo molecular y aquí podemos aplicar la ley de Fick que aparece el coeficiente de difusión. Pero ya en las siguientes subcapas vamos a tener, si nosotros midiéramos el coeficiente de difusión, no va a ser constante los valores que obtenemos a diferentes tiempos, porque ya no es una subcapa definida, sino que va a presentar remolinos. Entonces debemos de considerar los dos puntos y así obtenemos un coeficiente de difusión de masa combinada. Abajo pues aparece el espesor de la película y toda esta relación representa el coeficiente convectivo. ¿Ok? Aquí en la parte de abajo, bueno, viene cada uno de los términos a qué se refiere. Y en lo siguiente, pues ya podemos ver esta relación, DAB combinada entre el espesor de la película es lo que equivale a tener KM. KM es el coeficiente convectivo de transferencia de masa. Y ahí vemos cómo queda entonces la expresión para calcular la velocidad másica, en este caso, de transferencia de masa de forma convectiva. ¿Ok? AM viene siendo el área de transferencia y delta C el cambio de concentración. Si nosotros despejamos KM, podemos ver que tiene unidades de que cómo quedan las unidades de KM. Ahí tenemos el análisis. La velocidad másica son kilogramos sobre hora. Sobre hora por. ¿Qué queda, perdón? Quedaría metros sobre hora. Metros sobre hora. ¿Y qué representa longitud entre tiempo? Velocidad. Una velocidad. Entonces, este coeficiente convectivo tiene unidades de velocidad.
Déjenme ver qué sigue. Ok. Bueno, pues esto fue ya la obtención de este coeficiente convectivo y vimos la transferencia en un equipo pequeño. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un equipo muy grande? Aquí está arriba la longitud de este equipo. Si se fijan, es el esquema anterior, pero volteado. En la parte de abajo ya tenemos aquí el sólido con los componentes solubles. En esta parte del lado izquierdo está entrando el líquido a cierta temperatura de forma continua. Y al tener mayor distancia de recorrido dentro del equipo, es decir, esto se traduce a mayor tiempo de contacto, pues entonces hay oportunidad de que sí vaya cambiando la concentración. Aquí ya el agua al inicio, que tiene una concentración de 0, va a salir con cierta concentración del componente que sí logra difundirse. Entonces aquí vamos a tener diferentes concentraciones y vamos a tener diferentes coeficientes convectivos. Entonces ya no va a ser lo mismo tener o determinar un coeficiente convectivo a la entrada que a la mitad del equipo o a la salida casi del equipo. Es decir, aquí volvemos a tener lo que es definición de coeficiente local y promedio. El coeficiente local, un km local, depende a qué distancia se encuentre de la entrada al equipo, y el promedio, pues es un dato que tiene que considera toda el área del equipo. En la parte de arriba de esta imagen tenemos los perfiles de concentración. Es concentración en función de la longitud del equipo y vemos la concentración de A en el punto 1 se refiere a la concentración que se encuentra en el bloque sólido y esta pues se mantiene constante. No así la otra curva que representa la concentración en el líquido que está entrando al equipo. Al inicio pues es puro, no tiene ninguna concentración de ese componente A, pero conforme avanza a través del equipo, va adquiriendo cierta concentración. Es decir, la concentración que en un inicio era igual a 0, al final, pues ya tiene una concentración determinada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es nada más un recordatorio de que podemos tener coeficientes locales o promedio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es parecido a lo que vimos para transferencia de calor convectiva, transferencia convectiva. Y bueno, pues podemos tener transferencia simultánea de cantidad de movimiento y calor, cantidad de movimiento y masa, y también las tres propiedades. ¿De acuerdo? Déjenme buscar, hay otro documento que quiero que vean. Ese sí se los voy a compartir. Déjenme ver dónde está. Notaciones particulares. Ok. Nada más que lo voy a compartir. Déjenme ver. En este caso tenemos la expresión para calcular el flux másico de A. Aquí vemos pues el coeficiente que acabamos de encontrar, de determinar, y el delta de concentración. KM va a tener diferente nomenclatura dependiendo de qué estemos utilizando como fuerza impulsora, en qué unidades estemos trabajando. En este caso, esta expresión es una expresión que tiene la concentración en términos másicos. Entonces aquí podemos ver CA1 tendrá las unidades, estoy hablando de aquí abajo, es el análisis. Primero aparece el flux másico, kilogramos sobre segundo metro cuadrado. Las últimas unidades corresponden a la concentración, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces las unidades de km pues son metros sobre segundo y esta sería la nomenclatura. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos trabajando en fase gaseosa km no se va a llamar km, va a ser kg. Pero entonces aquí las unidades son diferentes. Miren, aquí tenemos, en este caso ya es un flux molar. El flux molar, sus unidades son
kilomol de A sobre segundo metro cuadrado. Aparte tenemos la fuerza impulsora en términos de presión. Son unidades de pascales. Por lo tanto, si nosotros despejamos kg, las unidades de kg son kilomol de A sobre segundo metro cuadrado y pascales. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué unidades tiene kg? Pues es de un flux molar entre presión, unidades de presión. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces ya km y kg son diferentes en cuanto a unidades y a la fuerza impulsora que estamos ocupando para calcular el flux. ¿Qué pasa ahora también en gases si utilizamos una fracción mol como lo estuvimos viendo? Pues aquí tenemos también un flux molar. Aquí están al final todas sus unidades. Kilomol de A segundo metro cuadrado. Tenemos una fuerza impulsora en términos de fracción mol. Aquí están, digamos sus unidades, no las anotamos, pero sabemos que son kilomoles de A entre kilomoles totales. Entonces, Ky tendrá unidades de un flux molar entre unidades de fracción molar. Lo que aparece con líneas negras es que no lo anotamos. O sea, nosotros podemos ver un Ky con unidades de flux, pero si es un Ky, está implícito que tiene la parte de abajo. ¿De acuerdo? Lo mismo con las fracciones mol, pues nada más vemos los números, pero sabemos que aquí están sus unidades. ¿De acuerdo? Ahora, también podemos manejar una concentración molar. Aparece como delta Ca, como en el ejemplo de aquí, pero en este caso, delta Ca son kilomoles de A entre metro cúbico. Entonces, aquí ya no es ni Km, ni Kg, ni Ky, es Kc. Kc va a tener una fuerza impulsora con unidades de kilomol de A sobre metro cúbico. Y Kc sí tiene las mismas unidades que Km. Por lo tanto, Kc y Km son equivalentes, pero cada una guarda sus unidades. Bueno, ¿qué relación hay entre todos estos coeficientes? Si tenemos una misma expresión o tenemos, por ejemplo, de dato un Ky, podríamos calcular un flux molar con una fuerza impulsora de presiones parciales. Pues sí, porque existen equivalencias para transformar un Ky a un Kg. Así como hacemos conversiones de centímetros a metros, pues así tenemos algunas equivalencias o conversiones entre estos coeficientes convectivos. Y así, por ejemplo, lo que tenemos que darnos cuenta principalmente es que tengan las mismas unidades. En este caso, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un flux molar, tengo Kc con la concentración en términos molares. Pero si lo quiero pasar a un Kg, pues tengo Kc, sería la concentración, entre RT. Sabemos que es RT porque está con Kg y está con, aquí está, con las presiones parciales. Esto ya me da la concentración. Presión parcial entre RT es una concentración. Pero entonces ya tendríamos un Kc entre RT y a esto le llamamos Kg. Entonces, esta vendría siendo la primera equivalencia. Si yo tengo un Kc y quiero un Kg, pues entonces lo que hago es, si quiero Kc, tengo que multiplicar Kg por RT. Si quiero un Kg y tengo, no, al revés, si tengo un Kc y quiero un Kg, no, ya lo dije nuevamente, ¿verdad? Bueno, es viceversa. Finalmente la equivalencia, yo puedo tener Kg y convertirlo a Kc, o de un Kc y convertirlo a un Kg. Si yo tengo Kc, tengo que dividir entre RT y obtengo Kg. ¿Ok? Bueno,
También aquí podemos utilizar u obtener una equivalencia para el coeficiente con términos de fracciones mol. Recordemos que una fracción mol en este caso sería YA, aquí le falta una A. YA sería igual a la presión parcial de A entre la presión total del sistema. Entonces nosotros podríamos sustituir esta fracción, aquí está abajo, podríamos poner fracciones, al cabo sabemos que sería tener presión parcial entre presión total, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos esta conversión y además, como estamos manejando fracción mol, debe de aparecer la presión total. Entonces ya tendríamos kg por la presión total por la fuerza impulsora en términos de fracción mol. Y entonces, en este caso, tendríamos que kg por la presión total sería equivalente a un kg. Aquí ay, espérenme, déjenme hacerlo al revés. No, a ver, reload. Flux, NA flux, déjenme hacerlo más grande. Ajá. Entonces tendríamos flux molar es igual a KY por las fracciones mol, ¿ok? Porque ya sabemos que KY estaría como KG por presión total. ¿De acuerdo? Espérenme, aquí falta algo. ¿Qué falta ahí? Claro, estas conversiones, ¿cómo se obtienen? Déjenme ver ahora. Esta otra conversión viene de esta misma. Si tenemos que KY es igual a KG por presión total, pero sabemos que KG es igual a KC entre RT, pues sustituimos este valor aquí. Entonces, otra opción sería tener KY es igual a KC por la presión total entre RT. Y así tenemos esta equivalencia entre los dos. ¿Ok? Bueno. También podemos tener un KY con mayúsculas cuando estamos trabajando con relaciones másicas. Una relación másica tendría unidades de kilogramos de A entre kilogramos de B. Y entonces las unidades para esta parte, déjenme mover esto de aquí. Ya. Ponerlo así. Entonces, esto de aquí, ¿qué viene siendo esta parte? Es un flux másico, ¿se dan cuenta? Entonces, las unidades que tiene este KY cuando se trabaja con relaciones másicas sería un flux másico entre relación másica. Igual esto de kilogramos de A entre kilogramo de B no aparece. En términos de relación, pues no van a aparecer estas unidades. Aparece como nada más el número. Pero ahí está implícito. Y de esta manera obtenemos el flux en las unidades que estamos esperando. También podemos tener, hablando si tenemos la concentración de kilogramos metros cúbicos, manejar lo que es la densidad. Entonces la fuerza impulsora la podemos manejar en estos términos y ya no tendríamos ni KC, ni KM, ni KG, ni KY, sería un Kρ. ¿Qué unidades tendría Kρ? Si nosotros buscamos, bueno, el flux, estos son los valores del flux. Densidad, quedamos que era kilogramos de A sobre metro cúbico. Por lo tanto, las unidades de Kρ serían metros y segundos. En este punto yo les pregunto, ¿qué coeficientes convectivos tienen las mismas unidades? KM
tenía unidades de metros sobre segundo y un KC también tenía unidades de metros sobre segundo, y en este caso está Kρ. Estos tres coeficientes convectivos son equivalentes. Es decir, si yo hice el cálculo y obtengo un Km, con decir que es equivalente a Kc por tener las mismas unidades, lo puedo convertir, manejar ese dato como un Kc en una fórmula y representarlo como tal. ¿Ok? Lo mismo pasa si quiero trabajar las fuerzas impulsoras, la fuerza impulsora en términos de densidad, ese valor pues lo identifico como Kρ. Pero hay que dejarlo por escrito. Bueno, pues aquí tenemos también es la descripción de cómo obtener la igualdad entre Kc y Kρ. No solamente son sus unidades, sino también viene siendo el análisis de lo que es cada uno de los puntos. Yo aquí tengo un flux másico que puedo obtener multiplicando el peso molecular del componente A por su flux molar. En este caso quedaría el flux molar es Kc por las concentraciones de A por el peso molecular de A. Si consideramos que estamos trabajando con gases y tienen un comportamiento lineal, pues entonces nosotros podemos sustituir la parte de moles como masa entre peso molecular. Y entonces de aquí podemos relacionar lo que es la concentración con la densidad. ¿Ok? Y bueno, pues de esta manera obtenemos la igualdad entre Kc y Kρ. O sea, no solamente las unidades, aquí ya viene el análisis de por qué podemos tomar ambos coeficientes como equivalentes. Y en esta última parte tenemos la explicación también, pero aquí es para obtener una equivalencia. Obtenemos la equivalencia entre Ky y Kg, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos decir que un Ky de relación másica es igual a un Kg multiplicado por la presión de B parcial media logarítmica por el peso molecular de B. Estas solo son algunas equivalencias. En algunos libros, o varios libros de operaciones unitarias, ustedes pueden consultar equivalencias entre los coeficientes. De hecho, en nuestro manual tenemos en el apéndice, después de todas las correlaciones que consultamos, vienen, si mal no recuerdo, las equivalencias y las formas de escribir esta fórmula, ya sea como flux o como velocidad de transferencia de masa, con diferentes opciones. Entonces ahí tenemos más equivalencias y viene haciendo distinción entre las que usamos para líquidos y para gases. ¿Ok? Y por último, déjenme presentarles, déjenme ver si encuentro rápidamente la parte. Nosotros podemos tener transferencia convectiva de calor y momento o de masa y momento. Para calor y momento nosotros vimos la obtención del número de Nusselt junto con el número de Reynolds y el número de Prandtl. Llegábamos a esta expresión, ¿se acuerdan? Bueno, digamos en forma muy rápida, muy general, les paso una lectura donde se fundamenta lo que les voy a decir. El número de Nusselt y el número de Prandtl, que son para calor y momento, son análogos respectivamente con Sherwood y el número de Schmidt. Estos dos números también son adimensionales y son característicos para transferencia de masa y de momento. Así que esta ecuación que nosotros obtuvimos para calor, Nusselt, con número de Reynolds y de Prandtl, la transformamos si queremos trabajar con transferencia de masa y momento a Sherwood es igual con número de Reynolds y número de Schmidt. En nuestro manual tenemos, no me acuerdo si era la página 112,
pero de ahí saqué precisamente esta información que estamos viendo abajo. ¿Cómo se define el número de Nusselt? De donde nosotros despejamos HQ. ¿Cómo definimos el número de Prandtl? Donde les dije que hay que completar esta fórmula. Falta dividir la capacidad calorífica por la viscosidad entre la conductividad térmica. En el caso del número de Schmidt y el número de Sherwood, pues aquí están las definiciones. Schmidt es viscosidad entre coeficiente de difusión y densidad. Y el número de Sherwood, que es el análogo a Nusselt, me permite encontrar un coeficiente convectivo, Km, aparece L, igual que en el de Nusselt, que es la dimensión característica del sistema, entre el coeficiente de difusión. Y esto es muy importante, existen otras analogías también, pero es importante porque hay veces que tenemos ejercicios donde podemos usar una correlación o buscamos una correlación de calor, pero sabemos que tenemos que trabajar transferencia de masa. Entonces, esa correlación se reescribe a los términos de transferencia de masa. Muy rápidamente, 2 minutos, no les quito más tiempo. Tenemos aquí un ejercicio que en particular se estudia para un cuerpo. Aquí dices, es un cuerpo contorneado, cualquiera, y bajo ciertas características y mediciones experimentales obtienen esta ecuación. Esta ya no la vamos a buscar en un laboratorio, en un manual, sino directamente de sus mediciones experimentales proponen esta correlación. Y entonces, de esta correlación ya van directo a trabajar el ejercicio. Pero si se fijan, el ejercicio me dice, bueno, esta correlación aparece en Nusselt, aparece Prandtl, que son 2 números adimensionales relacionados con transferencia de calor. Pero mi ejercicio me pide calcular la velocidad de evaporación. O sea, debe de haber aquí transferencia de masa. Pues, ¿cómo voy a hacerlo? Es la única correlación que tengo para el ejercicio. Pues simplemente es pasar aquí déjenme ponerlo con otro color. Y pasarlo acá. Vamos a resaltarlo. En esta parte, esta misma ecuación está sobrescrita utilizando los números adimensionales listos para transferencia de masa. En vez de Nusselt, esta rayita que parece tilde no es tilde de flux, debe de ser una línea horizontal indicándome que es un Nusselt promedio. Entonces aquí yo tendría un Sherwood promedio que es igual a 0.43 por Reynolds y en vez de Prandtl vamos a poner Schmidt. Algo importante, por último, es que el número de Reynolds me sirve para ambas partes, tanto para calor y momento como para masa y momento. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues eso es masa convectiva. Yo les envío unos ejercicios, trátenos de hacer y a ver si nos podemos conectar algunos entre el viernes, incluso ofrezco sábado, para que podamos revisar más ejercicios.